Ahora le subo un poquito el volumen. Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Mi pregunta era si el SIL, el lenguaje común, luego había una traducción al lenguaje de máquina, al ensamblador para que interprete cada máquina virtual, o esa parte no me quedó muy clara. Nosotros pasamos de un código escrito en un lenguaje, C, K o lo que sea, pasamos a un interprete si interpreta un código SIL o Sharp, lo que dijo, bytecode, perdón, y luego hay un intérprete para el lenguaje ensamblador dependiendo de la máquina física que esté. Sí, sí, está bien clara la pregunta. Dame un segundo, a ver si acá tengo. Sí, está bien clara. ¿Entienden, chicos, toda la pregunta que él dice? Si no, la repito. De todas maneras, creo que al mostrar la explicación va a quedar claro. ¿Están viendo esto, no es cierto? Sí. Bueno, acá tengo el programa fuente. ¿Sí? Este programa fuente, si yo no conozco lo que sucede internamente, ustedes toman un programa en Java, toman un programa en C Sharp y lo ejecutan y ven que aparece esto. No se ve este código intermedio. Este código intermedio es totalmente interno. Sin embargo, lo hacen, todo Java y todo C Sharp lo hace, ¿no? Entonces, cuando voy a ejecutar esto y pasa de aquí a aquí, primero sucede lo que se llama la etapa de compilación. ¿Han visto que, por ejemplo, en un momento salen lo que se llaman errores de compilación, que sin que le salga nada por aquí, le dice esta palabra no la reconozco, le dice un error de compilación, mientras que en un momento, por ejemplo, se han programado en lenguaje como C o como C++, en algún momento se metía en una componente del arreglo que no existía y se clavaba la máquina al punto tal que había que desenchufarla porque ni siquiera con control C lograba salir. No sé si les ha pasado. Entonces eso eran errores horribles de ejecución. Entonces hay una etapa, está muy bien diferenciado. Esta es una etapa de compilación y luego donde se usa un compilador, y luego hay otra etapa en donde se pasa del lenguaje intermedio, que en el caso del C Sharp es el SIL, que en el caso del Java es el bytecode, y en esa parte de la máquina virtual es donde se pasa tipo intérprete. Tipo intérprete, ¿qué quiere decir? Que va pasando y va ejecutando instantáneamente. Pasa y ejecuta, mientras que el compilador, si hay acá un write-ln, no muestra nada de esto. Hasta que no termina, no muestra absolutamente nada en la pantalla. Entonces, lo que me está preguntando, perdón, ¿quién era? No, Andrés. Andrés. Lo que me preguntaba Andrés es, esta parte está clara. La parte que me está preguntando Andrés es, cuando paso de este lenguaje intermedio, estoy utilizando un procesador determinado para lograr esto. Entonces, yo ejecuto este mismo programa en esta máquina de esta notebook y me sale esto. Y si ustedes esto lo hacen en el celular de ustedes, o en una tablet, o en una PC grande, bueno, está utilizando procesadores diferentes, ¿correcto? Entonces, el assembler al que se traduce esto se traduce a un assembler y después del assembler va al lenguaje de máquina y a los circuitos que logran esto. Entonces, ese pasaje del lenguaje intermedio al assembler depende de la máquina en donde se está ejecutando esto. ¿Se acuerdan que había una etapa en donde yo le ponía salida real y me salía abajo una salida que coincidía con la simulada? Bueno, para lograr eso
yo estoy utilizando la máquina virtual de esta notebook en la que estoy trabajando. Entonces, el pasaje de este SIL lo pasa al assembler utilizando este procesador. Pero si este programa yo se los paso a ustedes y ustedes lo ejecutan en una PC o en una notebook bien diferente a la mía, bueno, el assembler que va a generar a partir de esto va a ser diferente. ¿Queda claro la explicación o quieren que se lo explique más detallado? Si quieren se lo explico un poquito más detallado. A mí me quedó claro. ¿Le queda claro a todo el mundo? A mí no, profe. A ver, antes, por ejemplo, tenían un programa fuente COBOL, Fortran, C. Bueno, yo empecé en realidad con Assembler. Después pasé a COBOL, después a Fortran, después a C, después a C++, después a Sharp. Entonces, cuando uno compilaba antes, tenía un programa como este, por ejemplo, escrito en Fortran, y esto me producía esto que está aquí. Entonces, el compilador, estamos hablando de hace un montón de tiempo atrás, utilizando el Z80 que yo utilizaba antes con las Commodore, con las máquinas chiquitas, o estas máquinas más grandes que usábamos en San Luis, ven acá son procesadores totalmente diferentes. Entonces, dependiendo del procesador, este compilador, si era este procesador, el 851, estos son procesadores viejos, entonces este es el assembler que generaba. Este es el assembler que genera este procesador. Ahora, si este mismo programa escrito en Fortran, a lo mejor con un ligero cambio, lo procesaba en un Z80, estas instrucciones eran totalmente diferentes. ¿Correcto? Y los dos terminaban produciéndome la misma salida por aquí. Bien, entonces tenían por un lado un lenguaje fuente, que era un lenguaje más cercano al humano, y por otro lado tenían un assembler, que era un lenguaje más cercano a la máquina, ¿correcto? Al circuiterío de la máquina. Entonces, cada vez que, por ejemplo, acá teníamos 3 lenguajes y 3 procesadores, y entonces necesitamos 9 compiladores, ¿estamos todos de acuerdo? Hasta ahí está claro. Y cada vez que alguien se inventaba un lenguaje nuevo, si quería que funcionara en estos 3 compiladores, en estos 3 procesadores, tenía que hacer 3 compiladores, uno para este, otro para este, otro para este, que era tremendo trabajo. Y cada vez que alguien se inventaba un procesador nuevo, si quería que funcionara para estos 3 lenguajes, se tenía que hacer 3 compiladores, uno de COBOL al procesador nuevo, otro de Fortran, otro de C. ¿Estamos claros hasta ahí? O sea que esto es tremendo trabajo. Entonces, estos serían los lenguajes más cercanos al humano, y esto es lo que se llama el nativo, ¿no es cierto? Entonces, y necesitamos 9 traducciones. A partir de Java, se inventan el concepto de código intermedio. Entonces, este código intermedio, si el fuente es Java, ese código intermedio va a ser bytecode, que es algo que ni es tan duro, tan cercano a la máquina como un assembler, es mucho más entendible, pero no es tan entendible como el humano. O sea, es algo que está entre medio, no es ni tan duro como el lenguaje de máquina, ni tan cercano al humano. Es decir, sería algo intermedio, por eso se llama intermedio. Y ahora, esto que sería en vez de colocar, acá por ejemplo estoy cargando una constante, aquí estoy sumando, ¿no es cierto? Entonces este pergamino, esto que está aquí, ahora pasa a ser el bytecode, si acá tengo Java, y pasa a ser el SIL, si acá tengo C#. Entonces pasa un lenguaje intermedio, que es algo mucho más fácil de entender que el assembler,
Y eso es lo que hacen los compiladores nuevos. Los compiladores viejos pasaban directamente acá. Ahora los compiladores nuevos, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Ya no llevan este código fuente al assembler, sino que lo llevan a este intermedio mucho más legible. Y cada máquina virtual lo lleva a su procesador. Entonces, cuando ustedes escriben un programa, por ejemplo, en Java, el compilador de Java lo lleva a bytecode. Y luego, si yo estoy en mi notebook, entonces ese bytecode se traduce a un assembler, que es el assembler que usa mi procesador, mi notebook. Pero si ese mismo programa en Java lo están ejecutando en una máquina en tu casa con otro procesador distinto, bueno, el assembler que va a generar tu máquina virtual va a ser diferente al assembler que genera mi máquina virtual. Pero luego, cuando se ejecutan, vamos a ver el mismo resultado. No sé si queda claro ahí o le damos más vuelta a la... Sí, a mí me quedó claro, gracias.